¿Cuál es el tema que estuvimos viendo hasta ayer? Clase abstracta, ¿verdad? Por ahí en la clase abstracta, inclusive yo había puesto por aquí algunas características de la clase abstracta. No permite crear objetos de esa clase, aunque sí permite referencias de clases hijas. Puede tener métodos concretos normales, los cuales hereda y las clases hijas deciden si las recodifican o no. Pero una clase abstracta puede tener también métodos abstractos, los cuales no tienen código y obliga a las clases hijas a codificar. Bueno, esas son las características de la clase abstracta. Hoy vamos a empezar a ver un tema que se relaciona, se parece y se llama interfase. Así se llama el tema, interfase. Una interfase, nosotros utilizamos mucho ese término en las aplicaciones porque la ventana de la aplicación decimos que es la interfaz de la aplicación. ¿Qué viene siendo una interfase así en general? ¿O para qué significará? Lo usamos mucho en sistemas y en programación. Pero ¿qué significa una interfase? Por ejemplo, ¿cómo nos comunicamos nosotros o cómo nos percibimos? Nosotros damos una cara, pero no es todo lo que somos, ¿verdad? Lo que somos está dentro también de nosotros. Pero la cara que damos es es la interfaz nuestra hacia el mundo real. Entonces, una interfaz es la cara que pone en este caso, un objeto o una aplicación. Nosotros lo usamos mucho para las aplicaciones. La interfaz es cómo, a ver, permítanme. Y nos bueno, entonces les decía, una interfase es la cara que pone en este caso una aplicación. Nosotros hemos utilizado mucho ese concepto o ese término porque, por decir, yo ejecuto algo y la ventana es la interfaz de la aplicación. Hasta decimos, no, es que la interfaz está muy rara o está muy fea o está muy padre, está muy bonita. Es la cara que da, ¿verdad? Bueno, entonces ahora esto que vamos a ver es una interfaz, pero no de una aplicación, sino es una interfaz entre código, ¿sí? La interfaz va a ser para el mismo código. Así como decimos que cuando diseñamos una clase, esa clase, el usuario es un programador, que puede ser el mismo que creó la clase o no. Nosotros utilizamos muchas clases que ya están creadas y para nosotros, el usuario de esas clases, pues somos nosotros, ¿verdad? Y ya nosotros le damos un sentido y ponemos una interfaz para un usuario final. Entonces, el concepto que vamos a empezar a ver hoy, se refiere a una interfaz entre código y se refiere mucho a lo que hacen las clases abstractas, como vamos a ver ahorita. Bueno, entonces voy a aprovechar aquí un documento que luego les voy a compartir. Viene siendo este. Lo voy a leer, comentar y luego, pues obviamente que lo vamos a aterrizar con algún ejercicio. Dice, una interfaz es una colección de métodos abstractos. Esto ya es visto desde el punto de vista de programación orientada a objetos. Si nosotros tuviéramos una clase abstracta, o que tendrá que ser abstracta, con puros métodos abstractos,
que ya ven que la clase abstracta puede tener métodos normales y métodos abstractos, pero vamos a suponer que tuviéramos una clase abstracta con puros métodos abstractos. Entonces, eso podría manejarse con una interfaz. Entonces, bueno, vamos a tratar de ampliar la idea. Una interfaz es una colección de métodos abstractos y por lo tanto carecen de implementación de código. Una interfaz no tiene código de implementación. Tiene código porque define los métodos, pero los métodos no tienen ninguna implementación, como ya lo vimos en el método abstracto de la clase abstracta. Los métodos de una interfaz son automáticamente polimórficos. Luego vemos esa palabrita, no la hemos tocado, pero se refiere mucho con la herencia, ¿sí? Dice, sí, polimorfismo, porque es polimórfico, sí, no es polimórfico por el polimorfismo. Es un concepto que vamos a ver un poquito más, ya casi después de esto. Bueno, por lo que el código escrito en las clases que implementan puede ser ejecutado a través de una referencia de la interfaz. Bueno, ya vimos, por ejemplo, que el método mostrar lo definimos como abstracto y las clases punto, fracción y complejo lo codificaron. Se vieron obligadas a codificar, pero yo puedo mandar a llamar ese método desde una referencia del número compuesto. Entonces, pasa lo mismo con la interfaz. La interfaz va a definir, pero todos los métodos que defina van a ser abstractos, todos. No puede definir métodos normales. Pero esos métodos, ¿quién los va a implementar? Pues la clase que herede de la interfaz. Pero podemos poner en la interfaz, en una referencia de la interfaz, un objeto de sus clases hijas y desde ahí ejecutar los métodos. Esa es la idea. Que tal vez todavía no quede muy clara, pero pues el propósito principal de la herencia y polimorfismo es la reutilización genérica de los objetos. Muy bien, entonces dice, en cierta forma, una interfaz puede verse como una clase abstracta que solo tiene métodos abstractos. Si nosotros analizamos y diseñamos una clase abstracta y todos sus métodos son abstractos, deberemos preguntarnos si no es mejor hacerlo con una interfaz. Generalmente la respuesta va a ser sí. Si va a tener solo métodos abstractos, mejor es una interfaz. Ahora, hay algunas pequeñas diferencias entre clases abstractas e interfaces. Y ustedes ahí les voy a pedir que las verifiquen, las consulten, aunque aquí nos vamos a dar cuenta de la mayoría. Bueno, al igual que una clase abstracta, no pueden instanciarse objetos con una interfaz. Entonces, son dos conceptos muy parecidos que guardan ciertas diferencias. Las aplicaciones son para ciertos contextos y podemos pensar, bueno, es que yo todo lo voy a resolver con clases abstractas o yo todo lo voy a resolver con interfaces. Pero obviamente cada una tiene su forma de aplicar y en unos contextos va a ser mejor, buenos días, unos que otros. Muy bien. Dice, ahora, dice, cuando una subclase hereda de una clase, que puede ser abstracta o no, ¿cuál es la instrucción que utilizamos para indicar la herencia entre dos clases? ¿Cuál es la palabra reservada? Extends, ¿verdad? Le ponemos extends. Bueno, ¿por qué la palabra extends? Porque se supone que una clase hija extiende el funcionamiento de una clase padre. La clase, por ejemplo, punto, extiende lo que hace la clase número compuesto. Por eso se utiliza el término extiende el comportamiento. En cambio, la interfaz no se dice que se extiende, se dice que se implementa. Entonces, una interfaz, normalmente no decimos se hereda, una interfaz se implementa. Porque como tiene puros métodos abstractos, entonces la clase que implementa esa interfaz está obligada a codificar todos esos métodos. Podríamos decir que la interfaz es como muy autoritaria, porque una clase abstracta puede tener métodos que no sean abstractos y las clases hijas pues, no los codifican, así los toman. Pero una interfaz, todos los métodos que ponga, la clase que la implementa los tiene que codificar. Entonces, una interfaz impone un comportamiento a una clase. Es, como les digo, es más autoritaria. ¿Sí? Una interfaz es como decir, a ver, yo voy a crear un club, el club de Toby, un club, y yo voy a poner mis reglas. El que entre a mi club tiene que saber inglés. Y bueno, son reglas que yo voy a poner. Y el que entre a mi club debe saber nadar. Y el que entre a mi club debe saber, no sé, debe tener una carrera. Son cosas muy, muy extrañas, ¿no? Pero entonces, si alguien quiere entrar a mi club, tiene por fuerza que ajustarse a esas reglas.
que yo estoy imponiendo. En cambio, si fuera una clase abstracta, yo puedo decir, no, pues pueden entrar aunque no terminen la carrera. Pero si es una interfaz, están obligados a hacer lo que dice la interfaz. Esto en el mundo real, les digo, suena muy autoritario, pero en el mundo de la programación, pues sí tiene aplicaciones prácticas. Por ejemplo, yo puedo crear una interfaz para hacer una calculadora pero no solo de números así reales o números enteros, una calculadora que haga suma y reste fracciones, suma y reste horarios, suma y reste números complejos, suma y reste puntos, suma y reste vectores. Y entonces yo puedo crear una interfaz con esos métodos, pero la interfaz no los va a codificar. Nada más va a decir, el, toda aquella clase que quiera ajustarse a mi calculadora tiene que saber hacer estas operaciones. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, si una clase quiere integrarse a la calculadora, la clase fracción, pues yo le digo, te vas a ajustar a esta interfaz. Y entonces la clase fracción tiene que codificar sus métodos sumar, restar, multiplicar y dividir. De tal manera que la aplicación que utilice la interfaz no le interesa qué tipo de objetos van a sumar y restar, o multiplicar y dividir, porque sabe que todos los que se ajusten a la interfaz lo van a saber hacer. Es una forma de asegurarse de que los objetos sepan hacer lo que una aplicación necesita. Por eso, en la programación, pues no es algo autoritario, es algo práctico. Acá, en el mundo real, muchas cosas que en los objetos se pueden hacer sin problema, en el mundo real a veces es un poco complicado, pero de ahí vienen las ideas. Bueno, todo eso que les platiqué más o menos viene ahí. Dice también, por eso dice que una interfaz, impone un comportamiento a la clase que la implementa. Por cierto, entonces la palabra reservada para utilizar una interfaz no es extends, es implements, implementa la interfaz. Y de hecho, a la hora de codificar la interfaz no se pone la palabra class, como vamos a ver ahorita. Bueno, también se dice que una interfaz es un mecanismo que permite la interacción de objetos no relacionados entre sí. La herencia está más relacionada con cuestiones que están más relacionadas entre una clase y otra. Y una interfaz, yo puedo necesitar de una interfaz, de una operación que no tiene nada que ver con mi comportamiento o con mi clase padre. Es como si yo decir ahorita, pues me quiero inscribir al club de natación. Yo me quiero inscribir al club de natación. ¿Cuál sería un método abstracto de ese club de natación? De la clase club de natación. Pues sería el método nadar. ¿Sí? Entonces, si yo me quiero inscribir, pues tengo que aprender a nadar. Por cierto, no sé nadar, ¿eh? Pero yo tendría que aprender a nadar, si no, no me van a aceptar en el curso. Y a lo mejor yo me voy a sentir, no es que no me aceptaron, ¿verdad? ¿Para qué programación? No. Si tú no te, esta aplicación va a usar esta interfaz para hacer esta operación. Si tú quieres que tu clase intervenga en esta aplicación, tienes que implementar esta interfaz. Y esta interfaz te va a decir qué es lo que tienes que codificar. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver en un ejercicio. Ahora, en cuestión de sintaxis, ¿se acuerdan que la herencia puede ser múltiple o simple? Herencia múltiple, herencia simple. Una herencia múltiple es cuando una clase puede tener más de un padre. Eso están en las notas de herencia. Una clase, eh, si tiene más de una clase padre, entonces se trata de una herencia múltiple. En nuestro caso, las personas, los humanos, pues tenemos una herencia múltiple porque tenemos dos padres, ¿verdad? Padre y madre. Y esa herencia no la manejan todos los lenguajes. Por ejemplo, Java no maneja la herencia múltiple. En Java, una clase solo puede tener un padre. Aunque un padre puede tener muchos hijos, pero una clase solo puede tener un padre. Esa es la herencia simple. C++, por ejemplo, sí maneja herencia múltiple. Pero bueno, yo casi no la manejé, pero según dicen es muy confuso, resulta muy compleja controlar ya cuando la jerarquía empieza a ser muy grande. Entonces, por eso lenguajes como C Sharp y Java ya no implementaron la herencia múltiple. Entonces, por lo tanto, una clase nada más puede tener un padre. Pero entonces, ¿cómo le podríamos hacer para que una clase adoptara diferentes comportamientos a través de las interfaces? Porque en Java sí se permite que una clase implemente varias interfaces. Padres por herencia nada más puede tener uno, pero interfaces puede implementar todas las que necesite.
Bueno, entonces eso hay que recordarlo. Y aquí vamos a poner algunos ejemplos. Dice, en el siguiente diagrama, la clase B implementa la interfaz A. Esta es la clase B implementa la interfaz A. Vean cómo se define la relación en el diagrama entre una clase y la interfaz que implementa. Es similar a la herencia. ¿En qué cambia? En que la línea es punteada. En la herencia la línea sería continua. Entonces, ¿y cómo sabemos que A es una interfaz? Pues igual que la clase abstracta, puede ponerse en cursiva o mejor, yo prefiero poner la palabra interfaz. Entonces aquí A no es una clase, A es una interfaz. Y dice, esto significa que la clase B debe obligadamente codificar los métodos 1 y 2, porque la interfaz A dice, yo te voy a imponer dos métodos, el 1 y el 2. Por definición son abstractos, ¿sí? Son métodos abstractos. Y entonces, si la clase B va a implementar la interfaz A, está obligada a codificar el método 1 y el método 2. Es lo que dice aquí. Dice, note cómo se representa una interfaz, así como la relación entre ellas. Bien, un objeto de la clase B puede ejecutar directamente los métodos 1 y 2. Si yo creo un objeto de la clase B en una referencia de B, pues tengo todo visible, todo lo que tiene la clase B, por herencia y de manera directa. Pero también puede ser si es asignado una referencia de la interfaz A. Si yo creo un objeto B en una referencia de la interfaz, a través de esa referencia de la interfaz, puedo ejecutar sus métodos 1 y 2 que haya codificado aquí. Recuerden que un método abstracto no lleva código. Entonces, este método 1 y 2 en la interfaz no lleva ningún código. Nada más el puro encabezado, la pura firma. Y acá, la clase B es la que tiene que implementar esta interfaz y tiene que codificar esos métodos. Cualquier clase que quiera implementar la interfaz A, tiene que codificar los métodos 1 y 2. ¿Y eso en qué puede beneficiar? Bueno, porque entonces en un contexto de una aplicación, la interfaz A está segura de que cualquier objeto que esté en su referencia sabe ejecutar el 1 y el 2. Está segurísima porque está garantizado que lo sabe hacer. A lo mejor lo hace mal, pero de que lo hace, lo hace. La idea es que lo haga bien. Bueno, este es un ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Dice, en el diagrama anterior, en este diagrama, las clases B y C implementan la interfaz A. Vean cómo la flecha cómo sale. A veces no le damos importancia al diagrama porque como que son puras rayitas y flechitas y no, pues ahí nomás le ponemos como que se vea que es un diagrama. Pero el diagrama pues da la información de la relación que hay entre las clases. En este caso, entre las clases y la interfaz. Aquí esta flechita, bueno, esta línea punteada quiere decir que apunta a una interfaz. Si esto fuera una clase, aquí debería ser línea continua y no sería una interfaz, sería una clase que hereda a las clases hijas. Bueno, pero aquí dice, en el diagrama anterior, las clases B y C implementan la interfaz A, por lo que ambas deben codificar los métodos 1 y 2. La clase B debe codificar por fuerza el método 1 y 2 y la clase C también los debe codificar. Cada una lo va a codificar a su manera. Como ya se mencionó, una clase puede implementar varias interfaces y podemos ver en este otro diagrama. Herencia simple dice que solo puede tener una clase padre o madre, pero interfaces puede implementar más de una. Entonces aquí dice, en el siguiente diagrama indica que la clase B ha de implementar los métodos 1, 2 y dibujar. O sea, la clase B está diciendo el diagrama que va a implementar la interfaz A y va a implementar la interfaz D. Por lo tanto, debe codificar el método 1 y 2 porque implementó la interfaz A y debe implementar el método dibujar porque implementó la interfaz D. Tal vez esta interfaz se use en una aplicación y esta se use en otra. Pero este objeto va a saber hacer el 1, el 2 y dibujar. Si creamos un objeto B en una referencia de B, pues va a tener acceso al 1, al 2, al 3 y a dibujar. Si creamos un objeto B en una referencia de la interfaz ¿a qué métodos va a tener acceso nada más? A 1 y 2. Si creamos un objeto B en una referencia de la interfaz D, ¿a qué objeto va a tener acceso nada más? Nada más a dibujar. No va a tener ni al 1, ni al 2, ni siquiera al 3. Bueno,
Observe cómo las interfaces no necesariamente deben guardar alguna relación entre ellas. Aquí, el método 1 y 2, quién sabe qué hagan, y el método dibujar, pues no creo que tenga algo que ver con el método 1 y 2. Por eso dice que las interfaces sirven para relacionar objetos que no tienen nada que ver entre ellos. Si tienen algo que ver, si es más estrecha la relación, pues mejor lo hacemos por herencia. Bueno, dice, como ya se dijo, una clase puede al mismo tiempo heredar de una sola clase. La herencia es de una sola clase. No maneja herencia múltiple ya. E implementar una o más interfaces, como lo podemos ver aquí en este ejemplo. Dice, acá más abajo debe decir la explicación, ¿no? Pero creo que lo podemos deducir nosotros. Aquí, E es una clase, no es una interfaz. Y no es abstracta, no dice así que sea una clase abstracta. Por lo tanto, la clase B hereda de la clase E y no está obligada a recodificar el método calcular. ¿Lo puede hacer o no? Lo puede tomar como viene por herencia. En cambio, esta clase B va a implementar dos interfaces, la interfaz A y la interfaz D. Y entonces sí está obligada a codificar el método 1 y 2 por la implementación de A y el método dibujar por la implementación de D. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que dice más o menos aquí. Y dice, una analogía podría ser lo que sucede con una persona. Acuérdense que todo lo de programación orientada a objetos, los conceptos, son analogías del mundo real, pero mucho más prácticas y estrictas, ¿no? Acá en el mundo real divagamos mucho y establecemos relaciones y las rompemos. Y bueno, acá en programación no se puede. Dice, una analogía puede ser lo que sucede con una persona cuando asume diferentes roles según el contexto en el que se desenvuelva. Este ejemplo yo ya lo he puesto algunas veces, que yo puedo decir, yo soy una persona, pero aquí me comporto como un profe porque mi rol es de profe. Aquí hago ciertas cosas que no hago en la casa, y en la casa hago cosas que no hago aquí. Y si me voy con unos amigos, voy a hacer cosas diferentes. Entonces, el mismo objeto puede asumir diferentes roles. Y yo tengo a lo mejor costumbres que heredé de mi papá. Y yo estudié, bueno, estoy en programación porque me fui a una empresa donde hacían programas y me gustó y por eso. Entonces, yo asumo diferentes roles según en el contexto en el que esté y eh, trata uno de respetarlos, a veces no lo respeta, las personas a veces no respetamos, las clases sí lo tienen que respetar. Entonces, por eso aquí puse este ejemplo de una persona. Fíjense, una persona tiene como atributos nombre y edad, cualquier persona, y tiene como métodos propios comer y descansar, la persona, pero puede heredar de su padre o su madre, yo le puse progenitor, y a lo mejor de esa clase hereda ciertos hábitos, y a veces sin darnos cuenta, sí tenemos ciertos hábitos de los padres, y ni cuenta nos damos. A veces son muy evidentes, pero a veces, ay, ¿por qué hago esto? Y nos damos cuenta que mi papá lo hacía cuando era más joven. Bueno, los hábitos sí se relacionan mucho con mi ascendencia, con mi herencia. Por eso, esta es una clase que hereda a la persona. En cambio, ya en el inter de mi vida, pues yo adquirí ciertas habilidades y supe hacer ciertas cosas, me gustaron otras, y entonces yo puedo implementar varias interfaces. Yo, si implemento la interfaz trabajador, yo estoy obligado a cumplir un horario y a dar resultados en mi trabajo. Si implemento la interfaz alumno, estoy obligado a estudiar y a aprobar materias. Entre otras cosas, yo puse nada más así poquitos métodos, ¿no? Y si implemento la interfaz amigo, estoy obligado a escuchar y apoyar. Pero entonces, esta persona, si yo creo un objeto persona en una referencia de persona, es como hacer una introspección. Y yo, ¿qué es lo que sé hacer? Pues yo tengo hábitos, sé estudiar, sé aprobar materias. O sea, yo como persona, pues yo digo, pues puedo hacer todo eso. Pero si yo creo un objeto persona en una referencia de alumno, pues nada más lo que voy a hacer es estudiar y aprobar materias. Claro que aquí a lo mejor también implemento la interfaz amigo y en la misma escuela hago lo de un alumno y lo de un amigo. ¿Sí? Yo puedo optar en ciertos contextos, puedo aplicar más de una interfaz. Pero aquí es para darnos cuenta que todo lo que estamos viendo es analogía del mundo real.
Bueno, entonces el concepto que estamos viendo ahorita es de la interfaz. Y vamos a aplicarlo en un ejercicio. Voy a poner aquí un enunciado. A ver, este enunciado dice, vamos a desarrollar una aplicación en donde tres clases, ahí dice cuáles clases, círculo, rectángulo y triángulo, van a implementar la interfaz cálculos figuras 2D, la cual contiene los métodos área y perímetro. Aquí nos está diciendo más o menos el diseño de lo que necesitamos, así en general. Luego ya lo detallamos en el código. Y hereden de la clase, bueno, va a implementar los métodos área y perímetro de la interfaz cálculos figuras 2D. O sea, esta interfaz se puede aplicar a cualquier figura que quiera calcular área y perímetro. Y van a heredar de la clase abstracta figura que contiene el método abstracto dibujar. Bueno, aquí ya nos está dando más o menos las directrices de cómo van a crearse nuestras clases y nuestra interfaz. Pero claro que lo vamos a primero a mostrar en un diseño de clases y luego ya lo llevamos a código. Bueno, entonces, miren, acá me faltó el código. ¿Cómo se codifica la interfaz? Me faltó ver eso. ¿Cómo se codifica la interfaz? Ya esto hablando del código de Java. Bueno, en lugar de utilizarse la palabra class, se utiliza la palabra interfase. Así. En lugar de public class se pone interfaz. Es una palabra reservada para interfaz. Luego se pone el nombre de la interfaz y los métodos siempre van a ser públicos y abstractos, aunque no lo pongamos. Si yo le pongo 1 y 2 nada más, void 1, void 2, van a ser métodos públicos y abstractos, porque acuérdense que una interfaz solo tiene métodos abstractos y tienen que ser públicos. Bueno, entonces, aquí, ¿cómo se codificaría esta interfaz? Primero, public interfaz y luego pondríamos los dos métodos. El método, aquí no se codifica el método, nada más se pone la firma. Nada más cómo se llama, qué tipo de dato regresa. Y luego ya la interfaz B, perdón, la clase B dice que va a implementar, no va a heredar, no va a extender, va a implementar la interfaz A. Entonces hay dos cambios. La interfaz es con la palabra reservada interfase y para implementar una interfaz no se usa extense, ya se usa implements. Y aquí quiere decir que si estuviéramos en NetBeans ya nos estaría marcando error porque nos diría, tú estás implementando la interfaz A y tienes que codificar los métodos 1 y 2. Ya me estaría diciendo aquí. Luego acá tenemos otro ejemplo. La clase E, bueno, la clase E tiene estos métodos. Aquí está el diagrama. Y entonces le agregamos una interfaz, otra interfaz que es la D. La A ya la teníamos en el ejercicio, en el ejemplo anterior. Estamos agregando la interfaz D que sabe dibujar, que obliga a las clases que la implementan a dibujar. Entonces, ¿cómo se codificaría esto? Se pone la clase B, extiende o hereda de la clase E porque esta no es interfaz, e implementa la interfaz A, la interfaz D. Como nada más puedo extender de una clase, siempre se sugiere que si hay herencia, extend, y hay implementa interfaz, que primero se ponga el extend, para que el implement en un momento dado pueda agregársele más interfaces. Yo aquí le puedo seguir agregando interfaces. Bueno, entonces aquí la clase B hereda o extiende de la clase E e implementa la interfaz A y la interfaz D. Y bueno, esos son los ejemplos que trae por ahí, para ahorita que empecemos a hacer la codificación. Bien, entonces, regresando al ejercicio, pues vamos a visualizar esto, pero ya con diagramas de clase. Por eso yo en los proyectos siempre les pido los diagramas, porque son los que nos dicen realmente qué es lo que debe contener la clase. Ok, entonces ese lo tengo, es este, ¿sí? También ahí luego se los voy a compartir. El enunciado pues es el que ya tenemos ahorita. Dice, con la información proporcionada podemos construir el siguiente diagrama con las clases e interfaces que nos dijo. Lo que no dice el enunciado son los atributos que van a llevar las clases, pero esos los podemos deducir fácilmente porque aparte ya creo que los hemos utilizado. Un círculo
va a tener como atributo el radio, un rectángulo, base y altura, y un triángulo va a tener 3 lados. A los 3 les vamos a calcular el área del perímetro porque la interfaz los va a obligar. Aquí decimos obligar, pero tal vez no sea la palabra más adecuada. O sea, la interfaz le dice qué es lo que va a hacer, no cómo lo va a hacer. La forma en cómo lo va a hacer lo define cada clase. Bueno, entonces, dice aquí que tenemos una clase abstracta que se llama figura. Dice ahí que tiene un método que se llama dibujar. Es un método abstracto y no va a regresar nada. Por lo tanto, va a dibujar ahí mismo en el método. Pero recuerden que como es un método abstracto, la clase figura no va a codificar el método. A las clases que lo hereden, los va a obligar a que lo codifiquen. Bueno, luego tenemos aquí las 3 clases rectángulo, círculo y triángulo que heredan de la clase figura. Y como el método dibujar es abstracto, va a obligar a rectángulo, círculo y triángulo a codificar ese método. Y por otro lado, estas 3 clases van a implementar la interfaz que se llama cálculos figuras 2D. Es una interfaz que tiene 2 métodos, el área y el perímetro. Son los cálculos que normalmente lleva una figura de 2 dimensiones. El área y el perímetro, ambas de tipo doble. Aquí, aunque no diga que son abstractos, son métodos abstractos, aunque no lo diga. Y algo que se me pasó a comentar fue en cuanto a los atributos. Una interfaz no puede llevar constructores. Es parecido a una clase, pero no es exactamente igual que una clase. Una interfaz no lleva constructores. Porque aparte, pues no podemos crear objetos de esa clase. Pero sí puede llevar atributos. Obviamente métodos, pues es la intención, que lleve métodos abstractos. Pero sí puede llevar atributos, solo que los atributos van a ser automáticamente públicos y constantes. Los atributos son static, públicos y constantes. Y para ejemplificar el uso de un atributo, yo agregué un atributo, pues de pi. Yo sé que la librería mat o la clase mat trae la constante pi, pero pues para utilizar una constante, esta interfaz provee una constante que es el valor de pi. Por eso le puse pi, para que no se confunda con el pi del mat. Bueno, entonces, aunque aquí no lo diga, pi debe ser público, estático y constante, aunque no lo diga. Y los métodos, aunque no lo diga, deben ser públicos y abstractos. Muy bien. Vamos a empezar a codificar pues esta jerarquía. La voy a poner un poco más pequeña. Aquí. A ver, ahí. Voy a empezar a codificar por la clase abstracta. Vamos a crear un proyecto, pues. Un proyecto que se va a llamar Aplicación Figuras Interfaz. 2024, 11, 13, ¿verdad? Aplicación Figuras Interfaz. Muy bien, entonces vamos a crear el proyecto. Lo primero que voy a agregar es la clase figura. Pues la clase figura dice que es abstracta. Java class se va a llamar figura. Y aquí le vamos a decir que es abstracta. Y no tiene más que un método que también es abstracto. Entonces es public abstract void, dice que no va a regresar nada y se va a llamar dibujar. Y no tiene implementación de código. Es lo único que va a tener nuestra clase figura. Cualquier clase que herede de figura está obligada a codificar el método dibujar, a no ser que fuera una clase abstracta, que no es el caso aquí. Bueno, entonces ahora vamos a codificar la interfaz. ¿Sí? Vamos a agregar la interfaz. Aquí nos iríamos al paquete, le pondríamos nuevo, pero buscaríamos la palabra interfaz, Java interfaz. Yo aquí lo tengo, si no aquí en Other
Aquí está Java Interfaz. Entonces le digo, me pregunta, ¿cómo se va a llamar la interfaz? Cálculos, figuras. Ya ven que yo insisto mucho en los estándares, que las mayúsculas, las minúsculas. Por ejemplo, en lenguajes como C Sharp, las interfaces por estándar empiezan con la letra I latina. Entonces yo veo un identificador con una I latina, esa es una interfaz, aunque no vea nada por dentro. Y eso pues ayuda mucho a entender de primera mano qué está sucediendo. Aquí no, en Java, hasta donde yo sé, no hay ese estándar que deba empezar con una I. No que deba, sino que se sugiere que empiece con una I. Entonces, cálculos figuras 2D. Y ya tenemos la interfaz, vean cómo hasta la pone de otro color, ¿no? Acá la figura la puso en rojo. Bueno, yo porque ahí cuando le estuve moviendo los colores le dije que lo pusiera de otro color. Luego, ¿qué va a tener nuestra interfaz? Va a tener un atributo que se llama pi. ¿De qué tipo? Doble, se llama pi. Ahora, si lo dejo así me va a marcar error, porque dice que se esperaba un igual. Bueno, yo acabo de decir una cosa que también viene en las notas, no lo había comentado, pero sí viene en las notas. Un atributo, el atributo, bueno, un atributo de una interfaz será siempre público, estático y constante. ¿Sí? Aunque no se declare así. Aquí me está marcando error no porque me falte la palabra public, static y final. Lo puedo poner. Public, static y final, que es constante. No, me marca error porque como es constante, yo ya le tengo que poner un valor. Cuando declaramos una constante, por fuerza hay que ponerle qué valor va a tener la constante. Y ese valor ya no se va a poder cambiar en toda la aplicación. Entonces aquí les voy a pedir que me digan 3.14, 1592, 6. ¿Qué sigue de ahí? Unos dos más. El valor de pi. 53. Gracias. Ahí está, ¿sí? Ahora, como yo les digo, esto podríamos haberlo declarado de esta manera. Nada más. Bueno, aquí porque ya tengo pero lo pude haber declarado así. Aunque no le ponga que es público, estático y constante, de todos modos lo va a hacer. Ahora, vamos a declarar pues los dos métodos que también, son públicos y abstractos. ¿Y qué tipo de dato me va a regresar? Un doble y se va a llamar área. ¿Sí? Bueno, entonces aquí también le vamos a poner todos los métodos de una interfaz son públicos y abstractos, aunque no se declaren así. Por lo tanto, yo puedo declarar el método perímetro de esta manera. Así. No me marca error, ¿verdad? Bueno, también es public abstract. ¿Sí? O sea, aunque yo no le diga que perímetro es public abstract, de todos modos lo es. Eso es me imagino que como por definición los atributos deben ser constantes y públicos y los métodos deben ser públicos y abstractos, pues dice, pues aunque no le pongas, de todos modos lo van a hacer.
Muy bien, entonces ya tenemos el código de la clase abstracta y de la interfaz. Vamos ahora a codificar pues nuestro primer clase que es el círculo, porque este tiene menos atributos, ¿no? Entonces voy a agregar aquí una clase, es clase, ¿verdad? No es interfaz, una nueva clase que se va a llamar círculo. Y círculo, a ver, pones círculo, va a heredar de figura y va a implementar cálculos figuras 2D. Entonces, ¿cómo establecemos esa relación que dice el diagrama? Aquí es un extends. Extends de figura y de acá es un implements. Implements cálculos figuras 2D. E inmediatamente protesta aquí el editor, ¿no? Dice, círculo no es abstracto y no está sobreescribiendo el método dibujar en figura. O sea, me está diciendo que debo codificar el método dibujar. Y le digo, ok, pues está bien. Entonces le digo que implemente los métodos abstractos. Y ya, ¿por qué tomo área y perímetro también? O sea, dibujar, a ver, vamos a ver el diagrama. Dibujar es abstracto en figura y lo obligó a codificarlo. Y área y perímetro están en la interfaz y como la implementó, entonces está obligado a codificar estos dos. Por eso cuando en la ayuda me dice, te implemento todos los métodos abstractos, digo, sí, tomó los de la clase figura y los de la interfaz, porque todos los debe codificar. Así es que el método dibujar lo codifica por cuestión de la herencia de figura y los métodos área y perímetro lo codifica por la implementación de la interfaz. Y bueno, ya ahorita los codificamos. Vamos a poner en nuestra clase pues un atributo que se llama radio, ¿no? Aquí sería private doble radio. Y pues vamos a poner, este sí va a llevar constructores. ¿Por qué dice aquí el override que me está marcando? Ah, es que le puse un punto y coma aquí. Bien, entonces aquí sí vamos a agregarle constructores, getSet. Voy a agregar el primer constructor. Public. Pues lo puedo agregar por acá, ¿verdad? Por el inserción de código, constructor sin parámetros. Y luego insertamos un constructor con un parámetro. Aquí yo debo poner radio es igual a 0. Y el constructor de copia, voy a agregar un constructor de copia para recordarlo. Ese no lo trae la inserción de código. Entonces yo lo voy a poner aquí, public, círculo. El constructor de copia recibe un objeto de la misma clase, una referencia, círculo C, y de la referencia C va a tomar el radio para copiárselo al radio de dis. Entonces diría, radio es igual a C punto, ya ven que no le gusta a la ayuda las variables de una sola letra, radio. Quedamos que aquí tenemos acceso a radio, a radio del objeto C, porque estamos en la misma clase, porque radio es privado. Bueno, vamos a agregarle ahora los get y set. Entonces aquí sería, vamos a insertar getter y setter. Ah, no le puse nada, ¿verdad? No, no escogí nada. Getter y setter del radio. Bueno, ahí ya está el get y el set. Y el toString casi siempre yo lo pongo, pero en esta ocasión sí le voy a pedir a la inserción que lo haga. Entonces le voy a decir insertar código del toString. Y pues así está bien. Hoy sí le voy a hacer caso al toString que me genera automáticamente. Bueno, ahora vamos a implementar a codificar estos métodos. Al cabo son, ¿cómo se calcula el área de un círculo? ¿Cómo? El área de un círculo.
pi por radio al cuadrado, pero aquí puedo usar matpi, pero como yo sé, estamos implementando la interfaz que tiene un atributo que se llama pi, entonces voy a usar ese pi por el radio al cuadrado. Así se calcula el área, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula el perímetro? Return. Recordemos cómo se calcula el perímetro es la circunferencia. ¿Cómo se calcula la circunferencia? Es la única que no sabemos, ¿verdad? Base por altura entre 2. ¿Cómo se calcula como nos decía el Inge Butrón, el papá de... Yo llevé matemáticas con él, y nos decía, pregúntele a su hermanito, él sí sabe. 2 por pi por radio, ¿ah? 2 por pi por radio. Entonces sería 2 veces pi por el radio. Es pi por diámetro, ¿ah? Pero pues el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, y luego, no se vayan a reír, porque ¿cómo vamos a dibujar un círculo? Aquí el dibujo consiste en que yo muestre, pues, un círculo. Lo he intentado dibujar y nunca me ha salido, ¿eh? Entonces, lo voy a hacer nada más con una... ¿Cuál es la letra que se parece a un círculo? La O. Y para que no se vea tan pequeña voy a poner la O mayúscula. ¿Sí? Ese es nuestro círculo. Ya con más tiempo podemos dibujar un círculo, ¿no? No es tan fácil dibujar un círculo con puros caracteres. Pero si alguien lo intenta, pues está bien. Sería puro ln y darle la forma de un círculo, ¿no? Bueno, entonces, ya tenemos implementada, codificada nuestra primera clase. Ya creo que ya no va a haber tiempo. Mañana codificamos el rectángulo y el triángulo. Recordar cómo se calcula el área y perímetro de un rectángulo, cómo se calcula el área y perímetro de un triángulo. Y luego hacemos una aplicación. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí le vamos a dejar.